Soy Mateo. El primer golpe fue como un rugido que subió desde el suelo y me atravesó el pecho. Las tazas vibraron, la mesa se deslizó unos centímetros y el agua hirviendo salpicó el piso. El edificio, viejo y testarudo, gemía como un barco en mar bravo. Me aferré al marco de la puerta, pero el movimiento me arrancó de ahí y terminé de rodillas. El vidrio de la ventana chasqueó, multiplicando grietas como telarañas. La luz se cortó de inmediato y la penumbra se llenó de polvo. Tragaba aire y tierra, y mi corazón golpeaba tan fuerte que pensé que iba a estallar. Señor, no me sueltes, alcancé a decir, con la voz hecha hilo. Repetí la oración como si fuera un salvavidas. No sé cuánto duró ese primer sacudón, los segundos se alargaban cruelmente. En el pasillo escuché a alguien gritar, después llantos y golpes sordos. Quise arrastrarme hacia la puerta, pero el piso saltó bajo mis manos. Entonces, entre el estruendo, algo imposible sucedió, detrás del rugido y los crujidos, oí mi nombre, claro, cercano, como si me lo dijeran al oído con una calma que no pertenecía a ese lugar. Mateo. Me quedé inmóvil, con la respiración suspendida, intentando distinguir si era mi mente, o si realmente alguien estaba allí conmigo. El sonido fue tan claro que me atravesó. No era un grito ni una voz humana que pidiera auxilio. Era una voz firme, serena, llena de una paz imposible en medio de aquel caos. Mateo, repitió, y por un instante el temblor pareció disminuir, como si el suelo obedeciera al mismo silencio que me envolvía. Me quedé quieto, con las manos apoyadas en el piso, temblando de miedo y de asombro. Sentí una presencia junto a mí, cálida, luminosa, aunque no podía verla con claridad entre la oscuridad y el polvo. Una calma profunda me recorrió el cuerpo, y sin pensarlo, cerré los ojos. Señor, ¿eres tú? Susurré. Entonces, como si alguien me guiara, giré hacia la puerta. La misma que minutos antes no había podido abrir, cedió sin resistencia. Afuera, el pasillo estaba cubierto de polvo y de objetos caídos. Se escuchaban llantos y pasos. Me levanté, apoyándome en la pared, y avancé. Sentía un peso sobre el pecho, pero también una certeza, no estaba solo. Mientras caminaba, las palabras se formaron en mi mente con una claridad extraña, como si me las dictaran. Ve y ayuda. No supe de dónde venía la voz, pero entendí lo que debía hacer. Respiré hondo, apreté los puños y me lancé hacia los gritos que venían del otro extremo del pasillo, donde una mujer pedía desesperadamente auxilio. Avancé tropezando entre los escombros, con el corazón latiendo como un tambor. La mujer gritaba desde un departamento al fondo, y cuando llegué, encontré la puerta torcida, apenas sostenida por una bisagra. Empujé con el hombro hasta que cedió. Dentro, la penumbra era total. ¿Hay alguien ahí? Grité. Aquí. Por favor, ayúdeme. Respondió una voz ahogada. La reconocí, era Clara, mi vecina del 4B, una mujer joven que vivía sola con su hijo pequeño. Entré como pude, esquivando pedazos de yeso que caían del techo. La encontré acurrucada contra la pared, cubriendo al niño con su cuerpo. Ambos estaban cubiertos de polvo, con los ojos desorbitados. Me arrodillé a su lado. Tranquila, ya pasó lo peor, mentí, tratando de sonar firme. Ella temblaba. No puedo moverme, el piso se hundió debajo del mueble, dijo, mostrando una pierna atrapada entre los restos de un armario. Intenté levantarlo, pero no cedía. Miré alrededor buscando algo que sirviera de palanca, y en ese momento el suelo volvió a temblar. El edificio gimió, y Clara gritó con fuerza, aferrando al niño. Sentí el miedo subirme por la espalda. Pero entonces, entre el estruendo, esa voz volvió, clara y suave, como si estuviera justo detrás de mí. Mateo, no temas. Yo estoy contigo. El temblor pareció perder fuerza al instante. Tomé aire y empujé con todo mi cuerpo el mueble. Esta vez, cedió. El mueble se desplazó con un sonido áspero, levantando una nube de polvo. Clara soltó un sollozo de alivio al poder mover la pierna. La ayudé a incorporarse mientras el niño se aferraba a su cuello, temblando. El temblor había cesado por completo, y en el silencio que siguió, todavía sentía aquella presencia detrás de mí, como si me rodeara una luz que no podía ver, pero sí sentir. ¿Puedes caminar?, le pregunté. Ella asintió, aunque cojeaba. El suelo crujía bajo nuestros pies, y el aire estaba tan denso que costaba respirar. Tomé al niño en brazos y guié a Clara hacia la salida. Cada paso era una oración. Jesús, danos fuerza, murmuré.
Cuando alcanzamos el pasillo, un nuevo estrépito nos sacudió. Desde arriba cayó un trozo enorme del techo que habría caído justo sobre nosotros, pero algo lo detuvo en el aire por un instante. Pude verlo con mis propios ojos, la viga quedó suspendida, temblando, antes de desviarse hacia un costado y caer lejos, como si una mano invisible la hubiese apartado. Clara me miró sin poder hablar. Yo también quedé paralizado. No había explicación posible. En ese momento, lo comprendí, no era solo suerte. Alguien nos estaba protegiendo. Apreté al niño contra mi pecho y susurré, casi sin voz, gracias, Señor, no me soltaré de ti. Y entonces, del fondo del pasillo, se escucharon nuevos gritos de auxilio. Miré a Clara, que respiraba con dificultad, y supe que no podía dejarla sola. Pero los gritos eran desesperados, urgentes. Eran varios, una mezcla de voces que venían de los pisos inferiores. Me debatí un segundo, hasta que Clara me tomó del brazo con los ojos llenos de lágrimas. Ve, Mateo, me dijo con una voz temblorosa pero firme. Yo estaré bien. Él te está guiando. Sentí un escalofrío. No sé cómo, pero ella también percibía esa presencia. Asentí, le pasé el niño a los brazos y le indiqué que se quedara junto a la pared, lejos de las grietas. Corrí hacia las escaleras. El aire era cada vez más espeso y el olor a gas se mezclaba con el polvo. Al llegar al descanso del segundo piso, vi a un hombre mayor tirado entre los restos de una puerta caída. Se quejaba débilmente, con la pierna atrapada bajo una viga. Aguante, ya lo saco, le grité, y me arrodillé junto a él. Intenté mover la viga, pero no se movía ni un centímetro. Mis brazos ardían. El anciano gemía de dolor, y el edificio seguía crujiendo sobre nuestras cabezas. Entonces, recordé lo que había sentido antes. Cerré los ojos, apoyé las manos sobre la madera y dije con el alma, Jesús, si estás aquí, ayúdame. Un calor recorrió mis brazos, como si la fuerza no viniera de mí. Volví a empujar, y la viga se levantó. El anciano me miró con los ojos llenos de asombro. No entendía cómo había logrado mover aquello solo. Yo tampoco. Pero sabía, sin la menor duda, que no había sido mi fuerza. Lo ayudé a incorporarse con cuidado y lo pasé un brazo por encima de mis hombros. Vamos, tenemos que salir de aquí, le dije, mientras el edificio seguía quejándose como si respirara dolor. ¿Quién eres tú?, preguntó el hombre entre jadeos. Solo alguien que también tiene miedo, pero no está solo, respondí sin pensar. Avanzamos hacia la escalera. Cada paso levantaba polvo, cada crujido me hacía rezar en silencio. Cuando llegamos al primer descanso, una sacudida violenta nos lanzó contra la pared. Sentí el golpe en la espalda, pero logré sostenerlo. Miré hacia arriba, una lámpara colgante giraba sin control, y los cables chispeaban. En ese instante, una de las vigas del techo cedió y cayó directo hacia nosotros. No había tiempo de apartarse. Entonces la vi. Por un segundo, entre la nube de polvo y el caos, apareció una silueta luminosa frente a mí. No era solo luz, era una presencia que emanaba calma. La viga golpeó el suelo a centímetros de nosotros, desviada por una fuerza invisible. El anciano cayó de rodillas, sollozando. Dios, nos ha salvado. Yo miré hacia donde había estado esa figura, con el corazón latiendo al borde del pecho. El resplandor se desvanecía lentamente, pero una voz resonó en mi interior. Todavía no ha terminado, Mateo. El anciano seguía temblando, incapaz de ponerse de pie. Lo ayudé a levantarse y bajamos con cuidado el último tramo de escaleras. El silencio se había roto otra vez, afuera se escuchaban alarmas, gritos, perros ladrando, y el crujido lejano de estructuras derrumbándose. Cuando llegamos al vestíbulo, la puerta principal estaba bloqueada por pedazos de concreto y vidrios rotos. El aire se sentía espeso, casi irrespirable. El anciano se apoyó en la pared, exhausto. No podré salir, murmuró. Mis piernas no me responden. Me incliné frente a él y le sostuve las manos. Si vas a salir. No vinimos hasta aquí para morir, le dije con una seguridad que no era mía. Volví a mirar al montón de escombros. Era demasiado peso, imposible de mover, pero en mi mente, aquella voz volvió a sonar, suave y clara, como si estuviera justo detrás de mí. Haz tu parte, y yo haré la mía. Respiré hondo. Tomé una barra metálica caída del suelo y la usé como palanca. El primer intento no sirvió, el segundo tampoco. Pero al tercero, sentí un golpe de aire cálido, como un impulso invisible.
Las piedras se movieron, una tras otra, como si alguien más las empujara conmigo. El anciano abrió los ojos de par en par. «Está despejándose solo», exclamó con la voz quebrada. Yo sonreí, temblando. No solo, dije. Nunca hemos estado solos. Y en ese instante, la luz del sol se filtró por la abertura recién creada, bañando el polvo con un resplandor dorado. El resplandor iluminó el pasillo cubierto de polvo como si fuera una señal. El anciano me miró con lágrimas en los ojos, y pude ver el reflejo de esa luz dorada en su rostro, envejecido pero lleno de gratitud. Vamos, le dije, poniéndolo de pie con cuidado. La salida está ahí. Caminamos entre los cascotes, los zapatos deslizándose sobre el polvo. Cada paso que dábamos, el suelo crujía como si se resistiera a dejarnos ir. Cuando finalmente cruzamos la puerta, un viento frío nos golpeó la cara. Afuera, el caos era inmenso. Las calles estaban cubiertas de humo y tierra. Personas corrían de un lado a otro, algunas lloraban, otras rezaban, muchas ayudaban como podían. Pero en medio de ese panorama desolador, el cielo tenía un matiz extraño, entre las nubes oscuras se abría un claro luminoso, como una herida de luz. El anciano cayó de rodillas y empezó a orar en voz alta. Yo miré hacia arriba, y por un momento creí ver algo entre el resplandor, una figura distante, inmensa, blanca como el fuego. No supe si era mi mente o mi fe, pero aquella silueta se mantuvo allí, observando. Y entonces, algo más ocurrió. Desde el edificio, detrás de nosotros, se escuchó un grito. Una mujer pedía ayuda. El anciano me tomó del brazo, con miedo. No vuelvas ahí, hijo. Yo lo miré, y sin pensarlo, dije, si él me trajo hasta aquí, no puedo detenerme ahora. Y volví a correr hacia el edificio. El aire estaba cargado de polvo y olor a gas. Cada paso hacia el edificio era una lucha contra el instinto de huir, pero dentro de mí había una fuerza que no era humana, una calma que me empujaba a seguir. La entrada estaba a medio derrumbar. Me agaché y pasé por debajo de una viga torcida que crujía con cada vibración del suelo. El interior era un infierno de polvo, oscuridad y lamentos. Avancé con una linterna que alguien me había pasado afuera, y la luz apenas lograba atravesar la nube espesa. ¿Dónde estás?, grité. Aquí. Ayuda. Respondió una voz de mujer, quebrada por el miedo. Seguí el sonido, esquivando cables y pedazos de cemento hasta llegar a lo que quedaba de un corredor. Allí estaba ella, una madre joven, de unos 30 años, con una niña pequeña atrapada bajo una mesa caída. La mujer tenía el rostro cubierto de polvo y sangre, pero sus ojos seguían vivos. Intenté mover la mesa, pero era demasiado pesada. La niña lloraba, extendiendo su mano hacia su madre. Yo también me arrodillé y apoyé la frente contra la madera. Jesús, si aún estás conmigo, muéstrame qué hacer, susurré. El aire cambió. Se volvió cálido, sereno. De pronto, la linterna titiló, y en ese parpadeo vi un destello, dos manos resplandecientes se posaban sobre las mías. Empujé una vez más, y la mesa se levantó como si no pesara nada. La madre soltó un grito de alivio y abrazó a su hija, que respiraba con dificultad pero estaba viva. Yo retrocedí, aún temblando, observando mis manos. El calor que había sentido seguía allí, una especie de fuego suave que no quemaba, pero que me recorría por dentro como una corriente viva. ¿Están bien?, pregunté, apenas encontrando la voz. La mujer asintió, las lágrimas surcando su rostro cubierto de polvo. No sé cómo, eso no era posible, balbuceó, mirando la mesa desplazada varios metros más allá. No fui yo, dije, con un hilo de voz. Ella me miró sin entender, y mientras intentaba ponerse de pie, la niña alzó la vista hacia el techo y dijo con la inocencia más pura, «Mamá, había un hombre de luz ayudando al Señor». El silencio nos envolvió. No supe qué responder. La madre cubrió a su hija con un abrazo, y yo sentí un nudo en la garganta. El temblor parecía haber cesado del todo, pero el edificio seguía herido, gimiendo en cada rincón. Teníamos que salir. Ayudé a la madre a levantarse y la cargué a la niña en brazos. Mis pasos resonaban en el corredor mientras avanzábamos hacia la luz del exterior. Cada metro recorrido era una victoria. Al llegar al umbral, giré la cabeza una última vez. En la penumbra, sobre el polvo suspendido, se distinguía vagamente una silueta blanca, quieta, serena, observándonos. Y aunque no habló, supe lo que quería decir, aún quedan más por levantar. Salimos al aire libre justo cuando un nuevo temblor, más leve pero persistente, sacudía la calle.
La madre se desplomó en el suelo con la niña en brazos, llorando sin poder contenerse. Varios vecinos corrieron a ayudarlas. Yo me quedé de pie, con las piernas temblando, mirando el edificio que apenas se sostenía. El anciano al que había rescatado antes apareció entre la multitud. Tenía una manta sobre los hombros y los ojos enrojecidos. Cuando me vio, se acercó tambaleando. Sabía que volverías, me dijo, y me puso una mano en el pecho. Él te está usando, hijo. No supe qué responder. Solo bajé la mirada. La tierra seguía vibrando bajo mis pies, y el ruido de sirenas se mezclaba con gritos y oraciones. Sin embargo, en medio de todo eso, dentro de mí había un silencio absoluto, una certeza que me sostenía. El anciano me señaló el cielo. Mira. Levanté la vista. Entre las nubes grises, un rayo de luz descendía directamente sobre los escombros, como si el cielo hubiera abierto un ojo sobre ese punto exacto. No era la luz del sol común, era más cálida, más viva. Y cuando la miré, sentí que mis rodillas flaqueaban. Cerré los ojos y murmuré, Jesús, si aún hay más que deba hacer, muéstramelo. Cuando los abrí, vi una sombra moverse dentro del edificio, entre los restos. Una figura humana. Alguien más seguía atrapado. Sin pensarlo, me lancé otra vez hacia la entrada, aunque una parte de mí temía que esa fuera la última vez. Escuché detrás a la madre gritar mi nombre, pero ya estaba dentro. El aire era denso, casi irrespirable, y el polvo me quemaba los ojos. La linterna apenas iluminaba unos metros, pero el eco de una voz débil me guió. ¿Hay alguien? Grité. Aquí, respondió una voz masculina, apagada, desde un rincón. Seguí el sonido, apartando tablones y trozos de concreto con las manos. El olor a humedad y gas me mareaba, pero seguí avanzando. Lo encontré entre los restos de una pared, un joven con el brazo atrapado bajo una viga metálica. Su rostro estaba pálido, pero respiraba. Tranquilo, ya te saco, le dije, arrodillándome junto a él. Intenté mover la viga, pero no se movía ni un milímetro. Era demasiado pesada. Miré alrededor en busca de algo para hacer palanca, pero no había nada útil. Me pasé las manos por la cara, cubriéndome de polvo, y sentí la desesperación treparme por la espalda. El joven me miró, con lágrimas en los ojos. Por favor, no me dejes morir aquí. Le tomé la mano con fuerza. No vas a morir, le aseguré. Cerré los ojos. Todo ruido desapareció, incluso el temblor. En ese silencio, una brisa suave recorrió el lugar, como si hubiera entrado vida en medio del polvo. Abrí los ojos, y ahí estaba otra vez, la misma figura luminosa, de pie frente a mí, con un rostro sereno que no necesitaba presentación. Jesús. No había palabras suficientes para describirlo. No era una visión ni un sueño, su presencia llenaba el lugar como si la luz misma respirara. No dolía mirarlo, aunque su brillo era más intenso que el fuego. Sus ojos no eran de este mundo, tenían la profundidad del cielo después de la tormenta. Me quedé inmóvil, con la respiración entrecortada. El joven también lo miraba, aunque parecía no poder moverse, con el rostro empapado en lágrimas. Jesús se acercó despacio, y cada paso suyo hacía que el polvo se disipara, como si la tierra misma se apartara para dejarlo pasar. Cuando llegó junto a la viga, extendió su mano sobre ella. Su voz no fue un sonido, fue algo que se sintió en el pecho. No hay peso que no pueda levantarse cuando hay fe. Y la viga, que antes no se movía, comenzó a elevarse lentamente, sin que nadie la tocara. La luz lo envolvía todo, y por un instante el silencio fue absoluto, como si el mundo hubiera detenido su respiración. Jesús volvió su mirada hacia mí. Yo estuve contigo desde el primer temblor, Mateo. Mi fuerza no está en tus brazos, sino en tu corazón. No pude contener el llanto. Me arrodillé sobre el polvo y solo pude decir, gracias, Señor. Él sonrió, y el joven fue liberado por completo. Lo ayudé a levantarse, aún temblando. Pero cuando volví a mirar, la figura luminosa ya no estaba. Solo quedaba un leve resplandor dorado que flotaba en el aire, como el último eco de un milagro. El joven se apoyó en mí, aún aturdido, y miró alrededor buscando a aquel que lo había salvado. ¿Dónde está? Preguntó con la voz quebrada. Lo vi, estaba aquí. Sí, le respondí, limpiándome el rostro lleno de polvo. Y sigue aquí, aunque no lo veas. Ambos quedamos en silencio, escuchando cómo el edificio seguía gimiendo. Afuera, las sirenas se acercaban más.
La luz que había dejado Jesús seguía brillando, muy tenue, en el aire, y parecía marcar el camino hacia la salida. Vamos, apóyate en mí, le dije. Avanzamos despacio entre los escombros. Cada paso que dábamos, la luz se movía frente a nosotros, guiándonos como un faro. Ningún trozo del techo volvió a caer. Era como si la destrucción se hubiese detenido solo para dejarnos pasar. Cuando alcanzamos la puerta, el aire fresco nos golpeó el rostro. Al salir, la multitud se giró. La madre con la niña, el anciano, y otros vecinos comenzaron a aplaudir sin entender del todo por qué. El joven cayó de rodillas, llorando, y levantó los brazos hacia el cielo. «Gracias, Jesús», gritó con todas sus fuerzas. Yo también miré hacia arriba. Entre las nubes grises, un rayo de luz descendía directamente sobre nosotros. No había forma de explicar lo que estaba pasando, pero dentro de mí no quedaba duda alguna. Había sido testigo de un milagro. Y mientras el joven lloraba y el pueblo entero comenzaba a orar, sentí una voz suave dentro de mí, como un susurro que me envolvía el alma. El temblor ya ha cesado, pero ahora comienza tu misión. Las palabras resonaron dentro de mí como un eco que no venía del exterior, sino del corazón mismo. Me quedé quieto, observando a la gente a mi alrededor, algunos lloraban, otros se abrazaban, muchos aún temblaban de miedo. Pero en todos había algo nuevo, una luz distinta en la mirada. El joven que había sido liberado se acercó a mí, todavía con la ropa rasgada y el rostro cubierto de polvo. «¿Tú lo viste, verdad?», me dijo. No fue un sueño. Lo miré y asentí. Lo vi, y lo sentí. No hay duda de que Jesús estuvo aquí. El anciano, que nos observaba desde cerca, se secó las lágrimas. Cuando lo llamas con fe, él siempre responde, dijo, mirando al cielo. Solo hay que tener el corazón abierto. De pronto, una mujer se acercó llorando y me tomó de las manos. Mi hijo está atrapado en el edificio de al lado, dijo entre sollozos. Nadie se atreve a entrar. Mi cuerpo estaba agotado, los músculos me ardían, y sentía que apenas podía mantenerme en pie. Pero aquella voz dentro de mí volvió a hablar, tan suave que parecía un pensamiento. Donde haya vida que salvar, allí estaré contigo. Respiré hondo. Miré a la mujer y le respondí, muéstrame el camino. Y mientras ella me guiaba entre los escombros, supe que ya no caminaba solo. Aunque mis pies tocaran el polvo, mi espíritu iba sostenido por algo mucho más grande que yo. La fe se había vuelto mi fuerza. Seguimos a través de una calle llena de ruinas, donde el aire aún olía a tierra rota y a miedo. La mujer iba unos pasos adelante, tropezando entre los cascotes, con los ojos fijos en un edificio semiderrumbado. Sus manos temblaban al señalarlo. Está en el tercer piso, no sé si sigue con vida, dijo, con la voz quebrada. El edificio estaba inclinado, sostenido por milagro. Las columnas parecían al borde de ceder, pero dentro de mí no había duda, debía entrar. Me santigué, respiré profundo y crucé el umbral. El silencio allí dentro era sepulcral, interrumpido apenas por el goteo de una cañería rota. Subí los escalones con cuidado, sintiendo como el suelo se movía ligeramente bajo mi peso. Cada paso era una oración. Al llegar al segundo piso, escuché un gemido. «Hola. ¿Puedes oírme?», grité. Una voz débil respondió desde arriba. «Estoy aquí, no puedo moverme». Era un adolescente. Me apuré, trepando entre pedazos de concreto hasta llegar al tercer piso. Lo encontré recostado entre dos vigas, atrapado por los escombros. Tenía la pierna ensangrentada y el rostro cubierto de polvo. «Tranquilo, no te voy a dejar solo», le aseguré, arrodillándome a su lado. Intenté mover los pedazos, pero no cedían. Cerré los ojos y volví a rezar. Esta vez, no pedí fuerza. Pedí guía. Cuando los abrí, noté algo, una paleta de madera partida a un costado, suficientemente larga para hacer palanca. La tomé y la encajé entre las vigas. El chico me miraba con lágrimas. ¿Y si todo se cae? Sonreí con calma. Entonces caeremos en las manos de Jesús. Empujé. El primer intento fue inútil, las vigas apenas se movieron. Mis brazos dolían, el sudor me corría por el cuello y el aire estaba tan cargado de polvo que cada respiración era un esfuerzo. Pero algo dentro de mí no me dejaba rendirme. Recordé la voz de Jesús, no hay peso que no pueda levantarse cuando hay fe. Me acomodé mejor, apoyé los pies contra el suelo roto y empujé una vez más con todas mis fuerzas. La paleta crujió, pero resistió. El metal chirrió,
y la viga comenzó a desplazarse lentamente. «Está cediendo», grité. El muchacho gimió de dolor, intentando moverse. Volví a empujar, y entonces lo sentí otra vez, esa corriente cálida recorriéndome los brazos, esa fuerza que no venía de mis músculos. Era como si alguien más empujara conmigo. La viga se levantó, lo suficiente para que pudiera liberar su pierna. El chico se soltó en un sollozo y se abrazó a mí. No sabía si iba a salir de aquí. Lo sostuve contra mi pecho. Jesús nunca te deja solo, hijo. Lo cargué en brazos y empecé a descender con cuidado. A cada paso, el edificio temblaba, pero nada se desprendía. Era como si una paz invisible nos cubriera. Cuando salimos, la madre cayó de rodillas al vernos. Abrazó a su hijo y rompió a llorar. Yo los observé desde un costado, con el corazón acelerado y las manos aún ardiendo por aquella energía que no era mía. El muchacho levantó la mirada hacia mí y dijo, él también estaba ahí adentro, lo vi detrás tuyo, ayudándote. Y entonces lo supe con certeza, no era el único que había sentido su presencia. El sol empezaba a abrirse paso entre las nubes grises, tiñendo el aire con un tono dorado que hacía brillar el polvo suspendido. La mujer abrazaba a su hijo con tanta fuerza que parecía temer que el mundo volviera a desmoronarse. A su alrededor, varias personas se habían detenido a mirar. Algunos lloraban, otros rezaban en silencio. Yo me quedé quieto, sin poder apartar la vista del edificio del que acabábamos de salir. Cada grieta, cada piedra suelta, parecía testigo del milagro que acabábamos de vivir. Aún podía sentir en mis manos el calor de esa fuerza invisible. El anciano apareció entre la multitud, apoyado en un bastón improvisado. Se acercó despacio, con los ojos brillantes. «Lo has vuelto a hacer, hijo». «Pero no fuiste tú», dijo con una sonrisa leve. «Fue él, usando tus manos». Asentí, con un nudo en la garganta. «Solo me dejó ser parte», respondí. El anciano alzó la vista al cielo. «Jesús no elige a los fuertes, Mateo. Elige a los dispuestos». En ese momento, el silencio se extendió. Todos los que estaban cerca miraban hacia arriba. Entre las nubes, un rayo de luz descendía sobre el grupo, igual que antes. No quemaba, no encandilaba, solo envolvía. La mujer, el niño, el anciano y yo quedamos dentro de ese resplandor. Una brisa suave recorrió el lugar. Nadie habló. Todos sabían que estaban presenciando algo más grande que cualquier explicación. Y mientras el aire se llenaba de esa paz imposible, una voz resonó dentro de mí, serena, inconfundible. Cuando el miedo tiemble la tierra, deja que tu fe sostenga al mundo. La multitud seguía reunida en medio de las ruinas. Los rescatistas trabajaban sin descanso, pero por primera vez desde que todo había comenzado, el miedo ya no dominaba los rostros. Había cansancio, sí, pero también esperanza. Algo invisible había cambiado. Me aparté unos pasos para mirar el cielo. La luz dorada seguía allí, más tenue, como si el día comenzara a recuperar su ritmo natural. Sentí que mi cuerpo por fin me pasaba factura, las piernas me dolían, los brazos me pesaban, y la garganta me ardía de tanto polvo. Pero dentro de mí, solo había paz. El anciano se me acercó otra vez. El temblor destruyó paredes, Mateo, dijo, pero levantó corazones. Nunca lo olvides. Asentí. Sabía que sus palabras eran ciertas. Miré a mi alrededor y vi gente ayudándose mutuamente, compartiendo agua, cubriendo a los heridos, orando juntos. Nadie esperaba órdenes, el amor se había vuelto instinto. De pronto, una niña pequeña, no tendría más de 8 años, se acercó y me tiró del pantalón. Tenía el rostro cubierto de polvo, pero sus ojos brillaban con ternura. «Mi mamá dice que tú hablaste con Jesús», me dijo en voz baja. Me incliné hasta quedar a su altura. «No solo yo», respondí. Él habló con todos los que lo escucharon en el corazón. La niña sonrió, me abrazó con fuerza y corrió de regreso hacia su madre. Y en ese gesto simple, comprendí lo que él me había querido decir, el milagro no había sido mover escombros, sino despertar la fe dormida entre los hombres. El sol finalmente se abrió paso por completo entre las nubes. La ciudad seguía herida, pero el aire ya no olía a miedo, sino a vida. Los pájaros, que habían callado durante horas, comenzaron a cantar tímidamente sobre los postes torcidos. Me quedé de pie, mirando cómo los primeros rayos del amanecer tocaban las ruinas y las convertían en algo casi sagrado. Clara, la madre que había salvado al principio, se acercó con su hijo de la mano. Tenía el rostro cansado, pero sonreía.
No sé cómo agradecerte, Mateo, me dijo. Le sonreí también. No me agradezcas a mí. Agradece a quien nunca nos soltó. Ella miró al cielo, respirando hondo. ¿Y ahora qué harás?, preguntó. Me quedé un momento en silencio, observando cómo la luz dorada del sol se mezclaba con los últimos restos del polvo. Seguiré ayudando, dije al fin. No sé a dónde me llevará, pero sé con quién voy. Ella sintió, y en sus ojos había esa paz que solo deja la fe. Mientras la gente se abrazaba y los rescatistas trabajaban, sentí nuevamente aquella presencia, suave y firme, como una brisa en el alma. Cuando todo parezca caer, recuerda, yo sigo en pie. Sonreí. Miré mis manos, todavía marcadas por el esfuerzo, y comprendí que ya no me pertenecían del todo. Eran las manos de alguien que había sido testigo del amor más puro. Cerré los ojos, respiré profundo y murmuré con gratitud, gracias, Jesús, por quedarte entre nosotros. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia. Ahora queremos escucharte. ¿Qué opinas de este relato? ¿Viviste alguna experiencia similar que quieras compartir? Déjalo en los comentarios, porque tu testimonio puede dar esperanza a otros. Si quieres contarnos tu historia, escríbenos a nuestro correo que está en la descripción de este vídeo. No olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir conociendo más historias de fe, milagros y esperanza. Nos vemos en el próximo vídeo.